Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Bien, señores, hay una información de mucho interés, una información nacional que indudablemente me satisface porque nosotros hemos abogado por el consenso político entre las partes en conflicto. Y no importa, el país necesita de una buena administración ejecutiva, de un buen orden gubernamental. Y ha habido pautas para eso. En realidad gritamos, pero nunca ponderamos lo que tenemos. O lo ponderamos negativamente. Siempre creo que cada día debe ser mejor que ayer. Y decimos que somos partidarios militantes de la armonía política en todos los sectores. Es porque entendemos que cuando hay armonía se puede hacer muchas cosas. Y así como hemos insistido muchas veces porque entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández haya un consenso interno para que las cosas en el PLD se coloquen en mejor posición y que el país saque mejor ventaja de estos dos hombres que de una manera u otra son hombres historia de la nación. Pero en ese mismo contexto de el deseo de la armonía, lo busco también en la oposición. Si la oposición tiene armonía, tiene coherencia, tiene planteamientos unificados, podría ser una mejor oposición, y una buena oposición es una bendición para el país. Es decir, un gobierno con una buena oposición se constituye en un equipo de gobierno y cogobierno. Eso es lo que indica que debe ser una democracia verdadera. Y esa democracia la tenemos que perseguir buscando y eliminando toda una serie de vicios que se esconden debajo de una bella flor para confundir. Si la oposición
y el gobierno se ponen de acuerdo en las cosas esenciales, la nación dominicana o cualquier nación crece y se fortalece. Un ejemplo, hace unos años hubo una gran discordia, un desaguiso, como decimos, en la construcción de una presa, que era la presa de Madrigal. Aquello por la diferencia entre gobierno y oposición, que era un gobierno, una oposición dentro del propio gobierno, es decir, del mismo partido, porque no es hoy el caso, por ejemplo, de la diferencia que se nota entre Danilo y Leonel Fernández. No, había una gran diferencia que se vivió en este país en medio de los más connotados líderes. Es decir, Jacobo Masluta con Salvador Jorge Blanco, Jacobo Masluta con Peña, Salvador Jorge Blanco con Antonio Guzmán. Señores, es como una semilla de discordia que está sembrada en la historia política dominicana. Qué lástima que en el año 1963 miembros prominentes del PRD conspiraron contra el gobierno del PRD. Es decir, los señores Nicolás Silva, Ángel Miolán, Ramón Castillo, y otros. Esos fueron los más connotados PRDistas que llegaron al país post-Trujillo para sembrar la democracia en la República Dominicana. Pues llegan al país en la lucha por la democracia como una avanzada del PRD enviada desde el exterior por el propio Juan Bosch, que llega posteriormente al país. Cuando Juan Bosch llega al país, la oposición, o mejor dicho, la avanzada que encabezaban estos señores, no habían hecho absolutamente nada. Y les cuento. Ángel Miolán, Ramón Castillo, Nicolás Silva y la señora, bien, la memoria no me llega hasta ella, probablemente porque es mujer. Pero este equipo de personas que viene a organizar la avanzada para la instauración del Partido Revolucionario Dominicano que se había creado y que ya había tenido problemas en su creación o poco después de su creación entre el profesor Juan Bosch e Isidro Jiménez Grullón. En esa avanzada que referimos, llegaron al país este equipo de hombres y una mujer para dar los pasos iniciales y
formar el PRD en la República Dominicana. Tiempo después, cuando el profesor Juan Bosch llega al país, el 30 de junio, pues encuentra que estos señores no han hecho absolutamente nada. Juan Bosch convoca una reunión con las personas que tenían organizada estos señores. Se alquilaron sillas para 200 personas que se esperaba asistirían a ese primer encuentro, y la sorpresa fue que solo fueron 12 personas. 12 personas. Y con esos 12 fue que dice Juan Bosch: este es el PRD. Con estos 12 iniciaremos. Resultó que la mayoría más significativa de esos 12 eran de San José de Ocoa. Y por allí quiso el profesor Juan Bosch iniciar la organización del PRD. En ese contexto y en el trabajo que se realiza, Juan Bosch comienza a crecer y la gente comienza a apoyar al profesor Juan Bosch. Ocurrió que el profesor Juan Bosch creció tanto que al poco tiempo estaba enfrentando a la mejor organización que había en el país como organización política, porque el 14 de junio siempre se identificó como un movimiento, no partido. Pero la Unión Cívica Nacional, que encabezaba el doctor Viriato Fiallo, pues constituyó en partido a la Unión Cívica Nacional. Y fue la Unión Cívica Nacional el más significativo partido que compitió con el PRD que encabezaba Juan Bosch. Ocurrió que Juan Bosch, con muchas dificultades, creció a niveles competitivos. La oposición a Bosch comenzó a buscarle una serie de fallas políticas y errores, y entre esas fallas fue el criterio anticomunista de profesión, acusando a Juan Bosch de ser un filo comunista. Ante aquella situación llevó a un debate público en la televisión. Para entonces solo operaban 2 canales de televisión en el país, y ese debate, moderado, si mal no recuerdo, por Salvador Pitaluga, fue entre el padre Láutico García y Juan Bosch. El padre Láutico García representando la iglesia, que acusaba a Juan Bosch de ateo y de comunista, etc. En ese debate,
la iglesia y el sacerdote Láutico García salen mal parados porque Juan Bosch le ganó el debate por mucha distancia. Y no solo le ganó el debate, sino que le gana las elecciones en una abrumadora participación de los electores. Juan Bosch, presidente. Pero de inmediato inicia una conspiración contra el gobierno de Juan Bosch que casi nadie la refiere, porque se habla de una conspiración militar, que si los militares, los norteamericanos, sí, ellos se montaron en una oposición de adentro, en una oposición interna que encabezó los más connotados compañeros del profesor Juan Bosch. Esa conspiración la encabezaban el señor Ramón A. Castillo, Ángel Miolán, Nicolás Silva y la señora que referimos. Entre otros, Juan Isidro Jiménez Grullón, un connotadísimo intelectual de convicción marxista. Era incluso el que era de inclinación marxista, en realidad, era Juan Isidro Jiménez Grullón y no Juan Bosch. Pues aquel debate favoreció enormemente al profesor Juan Bosch y lo llevó a la presidencia. Pero como ya dijimos, ese grupo de conspiración interna comenzó a socavar el gobierno al tiempo que los grupos más conservadores de las Fuerzas Armadas, manejados y permeados por sectores norteamericanos, pues fortalecieron su proyecto. Y el 25 de septiembre, en la madrugada, le dan un golpe de Estado al gobierno legítimamente elegido 7 meses antes. Esa es una patética historia que nos recuerda posteriormente aquí en otros países ese detalle. Juan Bosch es dispuesto, él y su señora esposa, sacado del país justamente por el general de Ojalata, que fue quien comandó la brigada que sacó al profesor Juan Bosch en una embarcación que lo condujo a Antigua, a la isla Antigua. Ese general de Ojalata, que luego dio mucha agua a beber, fíjense cómo ya en la incipiente democracia del país estaba totalmente cercenando el nacimiento democrático de las ideas en la República Dominicana. Ese general de Ojalata, que había participado en la muerte del tirano Trujillo y que había participado por asuntos de carácter personal, nada patriótico, y que había obtenido el rango de general vitalicio por esa payasada que hacemos y que se han hecho en el país durante años, pues ya estaba constituido en un enemigo del pueblo, conjuntamente con otros militares que obedecían a
una serie de lineamientos totalmente conservadores por un lado, y otros confundidos que no entendían lo que era la democracia después de haber vivido 30 años en la tiranía. Esa es una síntesis de la historia política que nos lleva a recordarla, porque eso mismo que pasó ya en el año 1963, entonces hoy se repite y se ha ido repitiendo en otros países. América Latina, una tiranía sin ejemplo, o mejor dicho, una tiranía sin ejemplo en América Latina, para recrear lo que fue el gobierno de Trujillo, tenía una inversión, y esa inversión se fue aplicando en América Latina post-Trujillo. Es decir, en los años 60, en la década del 60, ya un fenómeno político y militar había demostrado que en América Latina había que luchar contra las tiranías que estaban instaladas y que actuaban como marionetas de los Estados Unidos. Esas tiranías que fueron cayendo poco a poco o resistiendo en cada uno de los países latinoamericanos, dejó también su historia. Pero ese fenómeno fue un ejemplo, porque fue el fenómeno Cuba, que con Fidel Castro a la cabeza derrocaron la tiranía cubana al dictador Fulgencio Batista Saldívar. Ante esa situación, ya hecho ocurrido en el 59, y que en los años 60, en los tempranos años de la década del 60, ya Cuba estaba definida en el marco de un lineamiento político que apuntaba a ser un gobierno prosoviético, por un lado, o mejor dicho, porque esa es otra equivocación, pero lo decimos para identificar, no porque esencialmente el gobierno de Cuba era un gobierno prosoviético, y me refiero cuando Fidel Castro en los años 60 tuvo que pactar con los soviéticos por razones estratégicas de supervivencia. Pero esa revolución que se hizo en las narices del imperialismo, cuestión que lo dejó totalmente sorprendido, dejó también una lección para un lado y para el otro. Y de ahí le seguiremos contando cuando regresemos de una pequeña pausa. Señor director. Bien, señores, estamos reconstruyendo alguna pincelada histórica y se nos escapaba una dama que era parte de aquel equipo de fundadores del PRD que llegaron al país. Y justamente se me olvida el nombre de la señora. Algunos televidentes no me perdonarían y van a decir, se te olvidó porque era una mujer. Como ahora estamos tan agudos con eso de los géneros, pero yo me ocupé de buscar en la pausa qué mujer era, y debo decirle a ustedes que era Telma Frías. Telma Frías era el del grupo que vino al país, o sea, que fundó el PRD en su inicio. Y ella obviamente era
una mujer muy activa. Yo no sé cómo desapareció cómo terminó su vida. Ya se fue, creo que su destino final fue por Venezuela, con un cargo de consulado o algo diplomático, en fin. Pero es un ejemplo de lo que le estamos diciendo. Esta señora, muy activa, como le digo, terminó siendo cónsul general por Venezuela, por un lado de eso. Y el germen de la división política en la República Dominicana se inician desde el momento en que se funda el Partido Revolucionario Dominicano. Entraron en conflicto, un grupo no quería saber de Juan Bosch, etc. Juan Bosch, que en un momento determinado a quien quería proyectar era a Cotubanamát Enrique o al propio Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces, ya fracasado el gobierno de Juan Bosch, apenas 7 meses, fue quien fue víctima de su propia lucha interna, encabezada por este grupito que hablamos y apoyada por otras personalidades de la época. Juan Bosch, su destino en ese momento fue el destierro y ocupó el país un gobierno que se llamó los Tres Reyes Magos, el triunvirato que lo formó un hombre que demostró seriedad incluso porque necesitaban una persona de cierta credibilidad para poder justificar la barbaridad que hacían contra Juan Bosch. Y nombraron a Emilio de los Santos, un abogado honesto de San Juan de la Maguana. Pero le nombraron 2 alfiles que eran Manuel Enrique Espaillá, Tavares Espaillá, y a Ramón Cáceres Troncoso. Esos señores no tenían nada de honesto y provocaron o se provocó un hecho de traición dentro del triunvirato, y fue que el levantamiento que encabezó Manolo Tavares Justo del 14 de junio para luchar contra el golpe de Estado, el artero golpe de Estado que se acababa de producir y que Manolo Tavares Justo entendió, él y un grupo de compañeros del 14 de junio, de que había que luchar porque fue un crimen el golpe de Estado contra Juan Bosch. Eso motivó ese alzamiento del 14 de junio, que duró muy poco tiempo en las montañas y concluyó asesinando a los líderes
incluyendo al propio Manolo Tavares Justo, y recrudeciendo la represión. Producto de la traición interna de ese triunvirato que había prometido a través del líder de los tres la garantía física a Manolo Tavares Justo, y que uno de ellos motorizó, viabilizó la ejecución de Manolo Tavares Justo por mandato de, en aquel entonces, señores, George Bush padre, que era el director de la CIA y que había sido codiscípulo de ese triunvirato, de ese miembro del triunvirato, cuyo miembro referido actuó por encima del presidente del triunvirato, que era Emilio de los Santos. Cuando Emilio de los Santos se entera de la facilidad que le dan para que asesinaran a Manolo Tavares Justo y sus compañeros, renunció del llamado triunvirato o el gobierno de tres. Renuncia, y entonces esa plaza vacante la llenaron con un aventurero comerciante, digo aventurero político y próspero empresario de la época, que se llamaba Donald Rey Cabral. Donald Rey Cabral ejerció el mando al frente del triunvirato y lo hizo bajo una administración totalmente corrupta y represiva. Se crearon una serie de mecanismos dolosos que implementó a su favor y a favor de un grupo de oligarcas. Donald Joseph Rey Cabral era un importador, entre otras cosas, de vehículos, y llenó aquí solares y fincas de vehículos que trajo por encima de la aduana de la famosa marca Austin. Entonces, Rey Pellerano era la firma que respondía a los intereses del señor Donald Joseph Rey Cabral. Hastiado el pueblo, que luchaba permanentemente contra esa tiranía, porque fue una tiranía la del triunvirato, pues se llegó a la conclusión, el pueblo llega a la conclusión de que hay que luchar contra ese conjunto de gobierno. Y es lo que trae en el 1965 la acción revolucionaria de abril. Queda dispuesto el triunvirato y se da inicio a la lucha contra la intervención norteamericana, que intervienen a defender la corrupción y el desorden y la represión que ejercía un gobierno de tres, producto de haber eliminado a un gobierno democrático. Por eso es que sostengo, siempre que converso con alguien sobre este tema y me dice, no, yo fui militar, pero lo que hice fue enfrentar lo que enfrentaron al gobierno. Pero resulta que los militares
que enfrentaron al gobierno, que se sublevaron contra el gobierno, lo estaban haciendo contra un gobierno de facto, no era un gobierno constitucional. Era un gobierno producto de un golpe de Estado, de una acción delincuencial políticamente contra la democracia dominicana. Entonces, a los militares que se rebelaron, no se les puede acusar de sedición ni nada por el estilo, porque ellos lo que hicieron fue enfrentar a un gobierno que era ilegal para responder a un gobierno que había sido elegido legalmente y derrocado de manera abusiva e ilegal. Entonces, no acepten, señores, el hecho de que los militares constitucionalistas atentaron contra la democracia, que se opusieron al poder establecido. No había ningún poder establecido, había una dictadura de poder que fue producto del robo a la constitucionalidad, pura y simplemente. En este caso, los llamados rebeldes, que eran los constitucionalistas, eran los constitucionales. Y los otros eran unos atrevidos usurpadores del poder de manera ilegal. Pero esa situación, obviamente, ese levantamiento de abril que provoca que el general de Hojalata, y para los que no saben a quién me refiero, me estoy refiriendo a Enver Barrera, y todo el mundo sabe que no se trata de hoy porque está muerto, porque todo el mundo conoce nuestra posición desde hace años, porque un héroe puede ser cualquier villano, para que ustedes lo sepan. El héroe es el actor de una circunstancia en un momento de vacío o improvisación o ante cualquier evento puede surgir un héroe, pero ese héroe puede ser un noble o un villano, y en este caso ese héroe era un villano, el general de Hojalata. Entonces, seguimos diciéndoles a ustedes que esa acción que se inicia el 24 de abril culmina con una imposición de los norteamericanos a través de su soldadesca desembarcada en el país, o sea, la 82 División Militar de los Estados Unidos viene a la República Dominicana a sofocar, a aplastar el movimiento democrático del 24 de abril. Y naturalmente lo lograron, consiguieron un acta constitucional o un acta institucional, repito, donde se acordó un armisticio que también engaña en su ejecución a los constitucionalistas y lo saca del país con cargos diplomáticos, etc. Se trataba de sacar a los protagonistas del país para buscar un supuesto equilibrio de paz. Y lo lograron. La historia sigue ya en otros escenarios. Y el otro escenario, todo esto es para justificar lo que se está haciendo en Venezuela, lo que se está haciendo en Nicaragua, lo que se hizo en Chile contra Allende, lo que se hizo contra Roldós en Ecuador,
lo que se hizo en Panamá contra Omar Torrijos, lo que se hizo en Paraguay y todas estas cosas que se están haciendo, que no son facturadas del día de hoy, sino son facturas que se están cobrando desde la década del 60 a través de un famoso plan que se llamó Plan Camelot. Pero es hora de hacer una nueva pausa, señor director. De inmediato cedemos su turno y regresaremos con más en sentido común. Bien, señores, continuamos con el mismo comentario. Y le decíamos que ese ejemplo del 63 contra la democracia en la República Dominicana se ha ido replicando en toda América Latina. Y mencionamos a las personas o personalidades del mundo político en América Latina que han sufrido las conspiraciones y los golpes, desde golpes de Estado, asesinatos, prisiones, etc. Y una de las cosas que los países deben tener en cuenta y los hombres que hacen política es estudiar, ponderar y no ser parte de una cadena de ridiculeces que se ponen en el ruedo de la opinión pública. Una de las instituciones que debía estarse dando golpe en el pecho desde hace muchos años es la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica que ahora está en lo mismo en Venezuela contra el presidente Maduro y el sistema que, viciado o no, se dieron los venezolanos. Los venezolanos votaron por un presidente que, a decir de ellos, le salió malo, pero un presidente que ha convocado a unas elecciones y sencillamente está a punto de 3 días para que se ejecuten unas elecciones en Venezuela. Pues bien, vemos con asombro que sale el patriota Luis Abinader hablando sobre el proceso venezolano. Y yo quisiera decirle al presidente del partido PRM, el señor Luis Abinader, que le pregunte a su papá, porque él probablemente no lo sabe, qué fue la conspiración y cómo fue contra Juan Bosch. Su papá sí sabe explicárselo, pero él no lo pregunta porque es más interesante para él hablar a nombre de los plumíferos contra un sistema que, independientemente de todo el exilio venezolano que haya y todo el descontento, que no tengo por qué meterme, los venezolanos deben resolver sus problemas, pero mucho menos un candidato de la República Dominicana hablando un disparate, porque es un disparate lo que Luis Abinader está planteando. La democracia tiene un juego. ¿Por qué la democracia puede ser buena para uno y mala para otro? ¿Por qué tú, Luis Abinader, no te ocupas por la democracia interna de tu partido y estás opinando sobre un problema ex ante que de ninguna manera te compete para tú ir a hablar de que habrían unas elecciones sucias en Venezuela? Sucia, Luis Abinader, ha sido el proceso interno tuyo. Eso es sucio. Y de eso me complacería que tú hablaras. Pero tú ponerte a hablar del proceso venezolano, que apenas tiene varios días, 3 días faltan, para unas elecciones que yo no tengo por qué decir si son limpias o no. Lo que lo tienen que decir son los venezolanos. Y el resultado de esas elecciones lo tienen que respetar los venezolanos
y la gente coherente de América Latina, no como tú, sino los que se han ocupado, como tu padre, que tiene una impronta sobre asuntos constitucionales. Tu papá, Luis Abinader. Entonces, nosotros nos indigna que una persona con la juventud de Luis Abinader, con las posibilidades que tiene, maneje un discurso tan conservador. Ya este pueblo no quiere conservadores de tu estilo. Este pueblo quiere coherencia. Y no importa un gobierno de derecha o de izquierda cuando sea serio en su integridad personal. Porque tan serio hay de un lado como del otro. Ahora, es sumamente importante, señores, que en la política se juegue limpio. No que usted juegue sucio y salga a la calle entonces a proclamar la limpieza de la política, la limpieza de lo que usted ya ensució en la parte interna. Explícame, Luis Abinader, el proceso interno del PRM. Pura y simplemente, el proceso del domingo en Venezuela no es un proceso pura y simple venezolano, es un proceso de la región continental. El resultado de las elecciones el domingo en Venezuela, en cualquier lado que resulte, pierda o gane Maduro, hay que aceptarlo, o deben aceptarlo los venezolanos. Y la comunidad internacional que vive metida, asusando en términos de eso, tan aberrante como es un señor que se llama Rajoy, creo que se llama así, otro que se llama Juan Manuel Santos y Uribe, y hasta un tocayo mío que se llama Marcos, vive en esa conspiración permanente contra el gobierno de Maduro. Señores, Maduro ha estado maduro desde que inició y no lo han podido tumbar. ¿Por qué ahora los líos de Nicaragua? Porque al darse cuenta ese grupo, ese universo, que a Maduro no lo van a tumbar como ellos han querido, ellos necesitan un conflicto en el área y la están armando o la armaron ya en Nicaragua. Pero no se burlen mucho, no se rían, que en esa misma agenda está la República Dominicana. Naturalmente, no tenemos tiempo para más en el día de hoy y sencillamente les invitamos a que mañana a las 7 estén de nuevo con nosotros en Sentido Común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UH.